Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la salvación que Dios estableció para toda la humanidad en Cristo Jesús. Hace 21 siglos, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra con el propósito de salvarnos del pecado. Y a través de la salvación tenemos la libertad hoy de caminar en Cristo Jesús. ¿Quiénes fueron los testigos de la cruz del Calvario? ¿Quiénes estuvieron allí en la muerte del Señor Jesucristo y en su resurrección? Las mujeres. Por eso hoy el tema es la mujer en el plan de salvación de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, bueno, el tema de hoy me interesa. Es bueno hablar de lo que la mujer realmente en el Señor es, ¿no? Vemos que a la primera persona que el Señor se le apareció, o más bien la primer persona que vio a Jesucristo resucitado fue a una mujer. Así y eso tiene mucho que hablar, ¿no? Porque así fue, está escrito que la primera que vio a Jesucristo resucitado y que dio la buena noticia de que el Señor estaba vivo fue una mujer, que fue la que fue a avisar a los apóstoles, y todos vinieron a la tumba a ver y encontraron que la tumba estaba vacía. Sí, tenemos allí lo que es la redención, que es a través de la mujer, porque con la mujer, bueno, fue la primera que pecó de los dos, ¿no? De Adán y Eva pecó primero Eva. Entonces, por eso Dios estableció la primera palabra profética que está en Génesis 3:15, donde habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y la mujer misma, sí, exacto, enemiga de la serpiente. Así sí, es. como enemiga de la serpiente y la misma simiente, ¿no? Que iba a tener guerra en contra de la simiente también de la serpiente, hasta que viniese la herida mortal, ¿no? Porque dice, le maldijo Dios a la serpiente. Se cree que la serpiente tenía manos y pies, ¿no? Pero a partir de allí es cuando Dios le dijo, vas a arrastrarte, ¿no? Sobre el polvo, y vas a comer el polvo también. Es producto de la maldición que ahora la serpiente se arrastre en el suelo. Sí, entonces le dice, prácticamente lo último que le dice a la serpiente es, tú solamente vas a herir a la persona en el calcañar, vas a atacar por abajo. Pero bueno, hoy en día hay antídotos, ¿no? Para salir libres, ¿no? De un veneno, de una mordedura de serpiente. En cambio, la palabra profética allí es que la simiente de la mujer cortaría la cabeza de la serpiente, y esa es una herida mortal que no tiene remedio. Simplemente le cortas la cabeza a la serpiente, hasta muere, ahí llega, hasta ahí muere. Y esa es la razón por la cual cuando vino Jesucristo, Él murió en el monte Gólgota, y la palabra Gólgota significa calavera, porque tiene forma de una calavera o de un cráneo. Y esa es la cabeza de la serpiente que prácticamente quedó cortada cuando Cristo aplastó a Satanás bajo nuestros pies. Y además de eso, allí Jesucristo redimió a la mujer. Por eso la primera persona también que tuvo la buena nueva, del cual iba a nacer Jesucristo, fue María. Antes de José fue María. Y luego tenemos sí, es el plan de salvación de Dios a través de la mujer. Dios iba a restaurar a la mujer, a posicionar nuevamente a la mujer. Y en el cumplimiento de la profecía vino el ángel Gabriel a darle la noticia a María. Y al final tenemos la resurrección de Jesucristo, donde fue María Magdalena también una mujer, la primera persona en ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Sí, por eso hoy hablaremos de la mujer en el plan de salvación de Dios. Hoy predicamos el evangelio de la salvación a toda ciudad y a toda nación. Pero ¿cómo fue que Dios estableció todo este plan, este proceso para la salvación de toda la humanidad, de cada esposo, de cada esposa, de cada hijo de familia? Fue a través de la mujer. Por eso
tenemos que conocer lo que dice la Escritura. ¿Quiénes fueron las personas testigos de la muerte de Jesucristo y también de su resurrección? Fueron las mujeres. Está escrito en Mateo capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es la muerte del Señor Jesucristo entregando el Espíritu a Dios el Padre. Versículos 51 al 53. Allí vino un terremoto. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, que estaba en la responsabilidad de llevar a Cristo a la cruz, esto fue lo que exclamó. Fue testigo de la muerte del Señor Jesucristo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Allí reconoció que la persona que había muerto, que había entregado el Espíritu a Dios, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que había cumplido su propósito de ser el Cordero de Dios, que moriría en la cruz para que de esta manera quitara el pecado de toda la humanidad. Allí la Biblia habla ya de los testigos mujeres, versículos 55 al 56. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Allí estaban estas mujeres que vinieron desde Galilea. Recordemos que Jesús era el Galileo. Jesucristo se movió desde Capernaum en Galilea para toda la región de Galilea, al norte de Galilea, pero al sur de Galilea estaba Judea. Es en Judea donde está Jerusalén, y allí la ciudad que Dios escogió para su Hijo Jesucristo. Cristo, el Mesías prometido, fue crucificado. Estaban de testigos tres mujeres. María Magdalena, una mujer muy agradecida al Señor Jesucristo, había sido liberada de muchos demonios, había sido sanada, y en agradecimiento ella empezó a servirle al Señor Jesucristo de sus propios bienes, y siguió a Jesucristo desde Galilea hacia Jerusalén, y era una persona allí viendo el sacrificio de Cristo. Pero habían otras Marías, como María, la madre de José, y la madre de Jacobo. Hay una tradición, ¿no?, que habla de ahí viene el concepto de las tres Marías. Sí. Porque ponen a María, María la mujer de Chuza, dice otro evangelio, María la madre, como dice aquí, de los Zebedeo, que se cree que era la prima, ¿no?, de María, ¿no?, la madre terrenal de Jesús, que es María Salomé, se llamaba, y María Magdalena. Ahí son las tres Marías, aparte de María, que aquí lo cataloga como la madre de Jacobo, ¿no?, Jacobo. Que es Santiago, el que escribió la carta de Santiago, que es el hermano de Jacobo Jesús. y José. Así que, y José también tenía Era otro. la María, madre de Jesús. Sí, entonces ahí hablamos de cuatro Marías en sí. Sí. María, la madre de Jesús, María Salomé, María, la mujer de Chuza, María y Magdalena. María Magdalena. Sí. Las mujeres, y dice la Escritura, y otras mujeres. Y otras Sí, mujeres. y Así otras que mujeres. eran muchas mujeres que estaban... Entre las principales, se pueden decir. Las principales mujeres que estuvieron en el ministerio terrenal de 3 años y medio del Señor Jesucristo no eran solamente los apóstoles que caminaban con Jesucristo, eran también las mujeres.
Así que las personas que vieron la muerte de Jesucristo fueron mujeres y también las que estuvieron en la resurrección. Lucas capítulo 24, versículo 1, allí habla ya de la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Allí tenemos entonces a las primeras personas que fueron testigos de la obra de la cruz, muerte de Jesucristo y resurrección de Jesucristo. Así que las mujeres están en el plan de la salvación de Dios. Jesucristo resucitó y a la primera persona que se le apareció fue María Magdalena, para que María Magdalena llevara el evangelio de la resurrección de Cristo a los apóstoles que estaban escondidos por el miedo a la muerte. Llevaron el evangelio y fue así como ellos acudieron hacia la tumba y fueron también testigos confirmando lo que María Magdalena había dicho. Así que así comienza la salvación en Cristo Jesús, llevando las buenas nuevas, y Dios usó a las mujeres. Vayamos ahora al origen de la mujer. ¿Cómo fue que Dios creó a la mujer? ¿Y por qué Dios restaura de esta manera a la mujer y posiciona de esta manera a la mujer? Tenemos que ir al origen y está en Génesis capítulo 2. En el capítulo 2 de Génesis encontramos cómo Dios creó a la mujer y la Biblia dice que fue creada del cuerpo del varón. Dios es un Dios de orden. Primero Dios creó al varón y del cuerpo del varón creó a la mujer. Es importante esto. El varón fue creado de la tierra, pero la mujer no. La mujer fue creada del cuerpo mismo del varón. Y la Biblia dice que le llamó Dios la ayuda que el hombre necesitaba. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es una ayuda, es una persona complementaria para la labor o la tarea del varón. Génesis capítulo 2, versículo 18 y después 21 al 23. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículos 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Aquí. entonces Adán, ¿Sí? esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es importante lo que dijo allí Adán, porque a Adán Dios le dio el poder y la autoridad de poner nombre a todos los animales o seres vivos del planeta Tierra. Así que Dios tenía que nombrar a Eva, nombrar a la creación femenina de Dios. Así que Dios Adán le llamó varona, porque del varón fue tomada. Dios no hizo de segunda categoría a Eva. Dios hizo de la misma categoría del varón a Eva. Por eso tenemos una imagen allí ilustrativa donde Dios establece al varón y a la mujer en el orden de creación. Y la Biblia dice que Dios estableció en Adán y en Eva la autoridad. Dios estableció autoridad. Estamos hablando de la creación en el tiempo del huerto del Edén, antes que apareciera la serpiente antigua.
Ya la serpiente estaba en la tierra, ya la serpiente estaba en el huerto del Edén, pero todavía Adán y Eva no habían pecado. Por eso en Génesis 1, 27 al 28 dice la Escritura. 1:27. Sí. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Allí está, varón y hembra fueron creados por Dios de la misma naturaleza que Dios estableció en Adán, lo puso también en Eva. Sí, aquí podemos resaltar que Dios hizo, dice, al hombre del polvo, ¿no? El polvo de la tierra. Puede ser una de las razones por las cuales el hombre, bueno, tiene que ver más con la tierra, ¿no? O le gusta, ¿no? Está más acostumbrado a empolvarse. Sí, es que debemos saber que lo primero que Dios le dio de responsabilidad al varón, esto es Adán, era trabajar la tierra. Sí. O sea que la primera actividad económica productiva que Dios establece en el ser humano es la agricultura. Y Dios responsabilizó a Adán. Y Dios, todavía Eva no existía. Dios le dijo a Adán, vas a sembrar la tierra y vas a cuidarla. Dos cosas puso Dios en el varón. Sí. Trabajo y protección. Trabajo y protección. Por eso Dios más adelante dijo, creo que Adán no va a poder con esta responsabilidad. Por eso le haré una ayuda. Sí, por eso. Que sea idónea al trabajo que se le asignó a Adán. Por eso Dios dijo, le haré una ayuda idónea, pero eso vino después. Sí. Pero la primera actividad que recibió Adán fue el trabajar la tierra y la protección de lo sembrado, de la cosecha, protección de la comida. Sí, ahí lo que vemos es que la gloria de Dios está en el hombre, ¿no? Porque formó, vamos a decir, un muñequito, ¿no? En la tierra y luego sopló sobre él aliento de vida y ese ser inerte, ¿no? Pasó a ser un ser viviente. Por eso hablamos allí de la gloria de Dios vino sobre el hombre. Sí. Por eso, de esa misma gloria que Dios hizo, que es el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Es la gloria de Dios. Pero... Sí, la misma gloria que viene de Dios es la que hizo también a la mujer. Por eso la mujer es la gloria del varón. Sí. Además de ser también la gloria de Dios. Sí, porque la responsabilidad que Dios puso en el varón fue cuidar a la mujer, proteger a la mujer, amar a la mujer. Esta fue la gran responsabilidad que Dios puso en el varón y desde al el ser principio. Creada la mujer de la costilla de Adán, algo había más de refinamiento allí, porque Adán fue del polvo de la tierra, pero ya la mujer fue de un hueso. Sí, pero Dios calificó de buena manera, o sea, sí. Lo mejor en la creación. Sí. En el sexto día fueron creados tanto el hombre como la mujer. Veamos lo que dijo Dios en el versículo 28, Génesis 1, 28. Y les bendijo allí está Dios. La delegación de la autoridad que Dios dio tanto al varón como a la mujer, debido a que el diablo estaba en el planeta Tierra. Esta es la autoridad que Dios puso tanto en el varón como en la mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dijo, sojuzguen. Es una palabra muy fuerte. Es una palabra que tiene que ver con la milicia. Sojuzgar significa someter o dominar a alguien con violencia, en este caso al diablo. Ellos tenían la autoridad de someter y dominar a Satanás con violencia. Es el significado de la palabra sojuzgar. Por eso Dios dijo, van a sojuzgar lo que está aquí en la creación y tendrán dominio, van a señorear, van a gobernar, van a tener
la autoridad dominio y el poder autoridad sobre para la tierra, gobernar el planeta Tierra. A pesar que el diablo esté, ustedes fueron creados para mantener al diablo a distancia, a raya, y estar en un conflicto contra el enemigo. Por eso la tierra fue llamada zona de conflicto. En la creación de Adán y Eva, Dios establece un plan de destrucción contra las obras del enemigo. Por eso la Biblia habla que de pronto apareció la serpiente antigua y estableció su astucia para destruir la obra de Dios. Sí, muy interesante, porque esa misma palabra que Dios le dijo a Adán, como la de multiplícate, fructifícate, llena la tierra, sojúzgala, ten poder, ten autoridad, ten dominio, es la misma palabra que Dios le dijo a Noé después del diluvio, y la misma palabra también que Dios le dijo a los patriarcas, empezando por Abraham, después se lo dijo a Isaac, y aún a Jacob también se lo dijo en Betel. Así que bueno, Dios no cambia su palabra. Él dice, ahora sí, multiplíquense, tengan hijos, cásense, tengan hijos, llenen la tierra, ¿no? Que ahí podemos decir que nace el concepto de la administración, que es el ser a cargo de algo, de ser mayordomos, que para eso también Dios nos puso aquí. Dios nos puso aquí en la tierra para ser mayordomos de Él, ¿no? De su palabra. Sí, es lo que dice el Salmo 115, que Dios creó la tierra para el hombre. Así que no fue creada la tierra para el diablo. Todo lo contrario, fue creada para Adán y Eva y la descendencia de Adán y Eva, porque Eva iba a ser la madre de todos los vivientes, y la semilla que Dios ponía en Adán se iba a reproducir. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hechos, de una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres en la tierra. Así que Dios es Dios de estrategias, de plan, de propósito. Dios creó este planeta Tierra para ser poblado de la descendencia de Adán y de Eva. Eran hijos de Dios hasta que apareció la serpiente antigua. Y dice la Biblia que esta serpiente engañó a Eva. Y es el trabajo de la serpiente engañar al ser humano aquí en la tierra. Por eso tenemos que tener cuidado con el engaño y la mentira. Podemos leer Génesis 3 del 1, o mejor, sí, 3 del 1 al 7, porque es el principio, es el libro del principio. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la Eva oyó la voz de el diablo a través de la serpiente y fue creyendo, porque la voz del diablo es la voz del poder de la hechicería. Dice la Biblia en 2 de Corintios 11:3 que los sentidos de Eva fueron confundidos, fueron perturbados. De otra manera, Eva fue hechizada. De allí la palabra hechizo. De allí la palabra que habla de los hechiceros o hechiceras, brujos o brujas. Así que el diablo, a través de la tentación, había transformado a Eva. Eva fue la mujer que cayó en el engaño del diablo, aquí, y a través de Eva el cayó diablo Adán. Hizo caer a Adán. Lo Así más que importante por eso aquí Dios sancionó es fuertemente que todo Dios dijo, no comáis, y el diablo viene y dice, come. Sí, son las estrategias del diablo. Aquí puedo resaltar dos cosas, ¿no? Una es que ya Dios había dado la palabra, ¿no? Había dicho
no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, pero estaba en medio, ¿no? Entonces, aquí creo que lo que le dio a Eva fue una curiosidad, y como dice la frase, ¿no? La curiosidad mató al gato, y esto fue lo que sucedió, ¿no? La curiosidad lo llevó a ser tentada, ¿no? Y después pecar, porque vemos Satanás allí usó lo que es el marketing, a través de un anuncio luminario, ¿no? Le dijo, no, mira, si tú comes de este árbol vas a tener el conocimiento del bien y del mal. Sí, presentó toda la oferta que viene ya de este mundo para que Eva viera y oyera y deseara las cosas de este mundo. Es la palabra de hechicería que estaba saliendo de la boca de la serpiente. Por eso, a través de la palabra, podemos ser fortalecidos en el conocimiento de Dios o en el conocimiento del diablo. Por eso tenemos que tener cuidado las voces que escuchamos aquí en la tierra. Sí, porque aquí Satanás, a través de la serpiente, que dice era uno de los animales más hermosos en ese tiempo, ¿no? Sí. De todos los animales del campo, pero también, además de su belleza, tergiversó la palabra. Sí, el diablo es lo que hace. Por eso es el engañador. El diablo conoce la palabra, sabe cuál es la verdad, pero el diablo no habla la verdad, habla mentira, la tergiversación de la verdad y lleva a el engaño para que caigan en la mentira. Fue lo que sucedió con Eva. Ahora Eva fue usada por el diablo para hacer caer a Adán. Podemos hacer toda una enseñanza de todo este proceso, pero para este estudio solamente nos quedamos allí. Vino la maldición por el pecado, porque tanto Adán como Eva habían caído en el pecado y Dios trajo maldición sobre el varón y sobre la mujer, que son las consecuencias que hoy se viven en la tierra. A esto vino Jesucristo, a resolver el problema de la maldición. Y Dios establece el plan de salvación de Génesis 3:15, diciendo, la mujer será tu enemiga a partir de ahora, le dijo Dios al diablo. Así que la mujer fue llamada a ser una guerrera. Si la mujer fue engañada, Dios la iba a posicionar para levantarse en guerra contra la serpiente antigua. Y esto fue lo que sucedió cuando vemos a estas mujeres en la cruz del Calvario, cuando vemos a estas mujeres siguiendo a Jesucristo desde Galilea hacia Judea. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía. Mujeres que están con el victorioso, con el león de la tribu de Judá. Ellas eran guerreras y estuvieron allí como testigos viendo la derrota del diablo en la cruz del Calvario, porque Cristo en su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Y estas mujeres fueron testigos de la derrota de Satanás. La misma serpiente que había engañado a Eva, ahora estaba siendo derrotada en la cruz del Calvario. Y vieron la resurrección de Cristo para predicar al norte, sur, este y oeste en todo el planeta, que Jesucristo es el victorioso sobre el diablo. Ahora se predica el evangelio de la salvación para toda la humanidad, el evangelio de vida en abundancia. Por eso Dios es Dios de plan y de propósito. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, comenzaron los problemas en el matrimonio y la familia, producto de la maldición que vino del pecado cometido por Adán y el pecado cometido por Eva. El pecado de Adán, ¿cuál fue la consecuencia? Número 1, dice la Biblia, que la tierra sería maldita. Vino la maldición al planeta Tierra o al fruto de la tierra por el pecado del varón. Número 2, habrían problemas laborales y económicos. Dios puso al varón para trabajar la tierra. Ahora, con el sudor de su frente, iba a poder tener el fruto para comer.
se le dificultaría el trabajo. Por eso estamos hablando de problemas económicos en el mundo, problemas de crisis en cuanto a la inflación, estamos hablando de escasez, de pobreza, de ruina, de deudas. Todo esto vino por el pecado de Adán, el pecado del varón. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de la mujer? El pecado de la mujer trajo lo siguiente, sobre todo, no solamente el dolor que tendría al dar a luz cuando alumbrara y diera un nuevo hijo aquí en la tierra, sino que aquí está el producto de la maldición que muchas mujeres hoy no pueden entender por qué hay tanta violencia, tanto feminicidio al tiempo de hoy. Es producto de la maldición. Número 1, la voluntad de la mujer estará sujeta a la voluntad del marido. De otra manera, la mujer perdió su propia voluntad para que ahora fuese dominada su voluntad por la voluntad del varón. La historia registra todo ello desde los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, los tiempos de Moisés, hasta que vino Jesucristo, empezó a cambiar la historia. Por eso Jesucristo en su primera venida es un parteaguas de la historia. La maldición estuvo hasta que Cristo murió en la cruz. Así que la voluntad de la mujer iba a estar sujeta a la voluntad del marido. Toda mujer que no es cristiana hoy, todo varón que no es cristiano hoy, estará dominado por la maldición de la carne. ¿Cuál es la segunda consideración de la maldición a la mujer? Dios dijo, el marido se enseñoreará o dominará a la mujer. Esto Dios se lo había dado al varón y a la mujer para la tierra cuando fueron creados. A los dos. A los dos. Pero ahora ella era el varón quien iba a tener dominio. Por eso se establece la ley, en la ley de Moisés, la ley que establecía el matrimonio entre un hombre y una mujer, donde el marido se enseñorearía de la mujer. Por eso la mujer no puede liberarse de esta ley hasta que el marido muera. Así que Dios es Dios de leyes, Dios de principios, Dios de santidad. Sin santidad no podemos nosotros caminar en esta tierra, porque el diablo está tratando de que caminemos en pecado. Bueno, aquí dice, a esto vino Jesucristo, a resolver este problema. Cristo no vino a establecer ninguna religión. Cristo vino a liberarnos de la naturaleza de maldición en que caímos desde Adán y Eva. La maldición del pecado de Adán, la maldición del pecado de Eva, las mujeres. Así que en Jesucristo hay un cambio. Hay libertad, hay sanidad, hay restauración. Por eso yo creo firmemente que las mujeres que siguieron a Jesús lo siguieron con mucho gozo en su corazón, porque el gozo del Señor las fortalecía para caminar con Jesucristo. Donde Jesucristo caminaba en Galilea hasta Jerusalén, ellas iban con Él y estuvieron allí como testigos. Y no hay que olvidar también que fueron las mujeres las que financiaron el ministerio del Señor Jesucristo también. Así es, dice la Escritura, está en Lucas, capítulo 8, ¿no? Sí, por podemos ahí, leer. Allí dice la Biblia que son las mujeres que financiaron el ministerio del Señor Jesucristo. Debemos saber que el ministerio de Jesús tenía un hombre llamado Judas, quien llevaba la bolsa del dinero. Era la parte administrativa, la parte financiera, porque tenían que tener dinero para comer, dinero para estar en un alojamiento, porque recorrían ciudades y aldeas. Así que Judas era el tesorero, era el que cuidaba el dinero del ministerio del Señor Jesús. Y Jesús sabía que Judas era un ladrón, que Judas estaba robando el dinero, pero Dios le dio oportunidad
para que se arrepintiera, y Judas no se arrepintió. Pero las mujeres estaban financiando, dice la Biblia, Sí. con sus propios bienes. ¿Podemos leer? Sí, Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, el Señor Jesucristo iba con los discípulos y con estas mujeres, Sí. y que le servían de sus bienes. Aquí tenemos entonces la O sea, demostración del amor. las finanzas corrían por las mujeres. Sí, Sí, estamos hablando que... En el Nuevo Testamento encontramos la enseñanza que decimos que amamos si estamos dando. Si estamos financiando, Sí, si sí, estamos ayudando económicamente Así a es. alguien. Es la responsabilidad del esposo a la esposa. Así es. Por eso el esposo ama si está dando lo que necesita la esposa y los hijos. Es el principio establecido en la palabra de Dios. Es la demostración del amor, el dar. Sí, vemos las mismas mujeres que también se les llaman las mujeres de Galilea, porque de ahí era la mayoría. Eran las mujeres que financiaban a Jesús, las mismas mujeres que estuvieron al pie de la cruz y las mismas mujeres también que estuvieron pendientes de la resurrección de Jesucristo. Y aquí resalta el nombre de una de ellas como María Magdalena, quien vio a Jesucristo resucitado. Así es, y vamos a ver la palabra que muchas mujeres deben tener muy presente, empezando con Gálatas. Estamos en el Nuevo Testamento, habla de la libertad que todo ser humano tiene en Jesucristo. Todo ser humano, sea varón o mujer. Ahora, la posición que Jesucristo nos ha dado aquí en la tierra es la autoridad contra el diablo y todos sus demonios. Por eso, si hay un conflicto en la familia, un conflicto en el matrimonio, debemos saber que la lucha no es contra el esposo, no es contra seres humanos, la lucha son contra los demonios que se pueden estar moviendo, en el caso particular de la violencia hacia las mujeres, en el varón. Pero la mujer tiene autoridad sobre espíritus que pueden estar perturbando a su esposo. Todo esto es conocimiento y enseñanza. Por eso tenemos que ir a una iglesia. La Biblia dice que debemos reunirnos, congregarnos en una iglesia con la enseñanza de la Biblia por medio de un pastor para ser enseñados cómo librar la batalla, porque la batalla es en el mundo de lo espiritual, no en lo físico, no en lo natural. ¿Cuántas mujeres están siendo afectadas por la violencia? Porque es producto de la maldición, pero para ello vino Jesucristo. Ya Cristo canceló la maldición en la cruz del Calvario. Ahora la mujer tiene que posicionarse para reprender las obras de las tinieblas, y para ello tiene que ser enseñada en una iglesia cómo ser una verdadera guerrera. En Génesis 3:15 Dios dijo que iba a ser una guerrera, pero tiene que aprender a guerrear, cómo poner la cabeza del diablo bajo sus pies. Tiene que aprender, y el Espíritu Santo nos enseña todo ello en un territorio llamado iglesia, porque la iglesia es el lugar donde el cielo se acerca al cielo, Sí, la tierra contacta con el cielo. Sí, vemos siempre que la Biblia nos habla de mujeres, ¿no? Por eso también el estudio de hoy se refiere a la iglesia, ¿no? Es un simbolismo de la iglesia. Así es. Y lo tenemos de manera resaltada con María Magdalena, porque ella tenía 7 espíritus inmundos, pero fue liberada, y al ser liberada, ella dejó su pasado atrás, rompió con el pecado, Eso es cambió su vida. arrepentimiento genuino y verdadero. El pasado queda sepultado. Sí, atrás. ella cambió su vida de tal manera que pues llegó a ser una de las grandes líderes. Una mujer santa. Una mujer santa,
apartaba ahora sí de sus bienes para el Señor Jesucristo, y por eso Dios escogió a María Magdalena para ser la primera mujer en ver a Jesucristo resucitado. Igual la iglesia, podemos decir lo mismo, ¿no? Todos nosotros antes estábamos en pecado, descarriados, en ignorancia, en desconocimiento de la palabra, y hacíamos muchas maldades. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, tuvimos un cambio, así como lo tuvo María Magdalena, y ahora hacemos lo que está haciendo, o lo que hizo María Magdalena, que fue anunciar que Jesucristo resucitó. Dar testimonio. Y dar testimonio, y es lo que debemos hacer. Es lo que la iglesia testimonio. tiene que estar haciendo en este tiempo, Sí. porque no hablamos de un Cristo que quedó en la cruz o que está muerto. No, Él resucitó de entre los muertos, y Él vive y reina a la diestra de Dios el Padre, y toda persona que esté enferma puede ser sanada, toda persona que esté oprimida puede ser liberada, porque ya Jesucristo nos hizo libres del yugo de esclavitud, y ahora hemos sido redimidos ya por la sangre de Cristo Jesús. Jesucristo dijo lo siguiente cuando dio inicio a la iglesia cristiana hace 21 siglos. No pueden ser testigos a menos que reciban el poder del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que podrán ser testigos, porque se enfrentarán a espíritus demoníacos en ciudades y naciones. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando vino el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, está en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que los reunidos allí eran 120 personas. No solamente estaban los apóstoles varones, estaban las mujeres, estaba también María, la madre del Señor, estaban los hermanos del Señor Jesucristo. Ahí estaba Santiago. Santiago después fue pastor para la iglesia en Jerusalén, escribió la carta de Santiago. Tenemos Judas también, el hermano otro de Jesús. También otro hermano del Señor Jesús. Tenemos la carta de Judas. Así que 120 personas, incluida la familia de Jesús, estaban allí en el aposento alto en Jerusalén el día que vino el Espíritu Santo sobre ellos para darle el poder para enfrentarse a un diablo ya derrotado. Por eso el poder lo tiene tanto el varón como la mujer. La guerra no es a nivel de lo físico, es a nivel de lo espiritual, y Dios posicionó tanto al varón como a la mujer en el mismo nivel de autoridad y de poder. Por eso solamente la mujer puede tomar esa posición en Cristo Jesús. Podemos leer Gálatas 3 del 27 al 29, habla de la salvación y habla de que ahora en Cristo ya no hay varón, ya no hay mujer, porque en Cristo todos somos un solo espíritu en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos uno en Cristo Jesús, herederos de la bendición que Dios estableció en Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con Sara, su mujer. Ahora en Jesucristo tenemos posición de autoridad. Jesucristo rompió toda maldición y nos ha dado el poder del Espíritu Santo, y ahora las mujeres tienen una posición que pueden usar solamente con conocimiento y la llenura del Espíritu Santo lo podrán hacer. La Biblia dice en Jeremías, esta es la profecía, Jeremías 31, 22. Allí la Biblia habla de cómo la mujer enfrentará al enemigo de una manera especial para rescatar al varón. El diablo usó a la mujer para hacer caer al varón, pero ahora en Jesucristo Dios usa a la mujer para rescatar al varón. Este es el plan de salvación de Dios. Por eso en nuestras iglesias generalmente el porcentaje de mujeres es alto.
y las mujeres son guerreras llamadas de Dios. Hay que enseñarles cómo guerrear, hay que enseñarles cómo ejercer autoridad y poder en cada iglesia. Jeremías 31:22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. La mujer rodeará al varón. Esto es un tema de la guerra espiritual. En los pueblos antiguos, cuando un ejército iba a tomar una ciudad, no podía entrar directamente a la batalla con la ciudad porque la ciudad presentaba defensa. Había una defensa en la ciudad. Por lo tanto, el ejército que iba a invadir la ciudad no podía entrar directamente a la ciudad. ¿Qué es lo que hacía el ejército? El ejército combatiente para tomar la ciudad, lo que hacía son estrategias de guerra. Así como el diablo tiene astucia y en su astucia rodeó y engañó a Eva, ahora Dios está usando a la mujer para rodear al varón. ¿Qué es lo que se hace en una guerra? Sitiarlo. Es el sitio hacia una ciudad lo que hacía el ejército enemigo, y a través de un sitio, el sitio tardaba días, a veces semanas, a veces meses, a veces años. Está en el registro histórico, pero la ciudad caía. La última imagen que me viene a la mente, la caída reciente de Estambul, o sea, lo que es Estambul, la caída de Constantinopla, cuando empieza el Imperio Otomano. Así rodearon a Constantinopla durante mucho tiempo, hasta que cayó. Así rodeaban las ciudades. Así que las mujeres deben rodear al varón hasta que el varón caiga a los pies de Jesucristo. No pueda tener abastecimiento de nada, dice. Bueno, pero es guerra espiritual. Dios es Dios de la familia está en el corazón de Dios. Dios es Dios celoso, Dios de guerra, por eso hizo guerra contra el enemigo. A esto vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo y rescatar la familia. Pero Dios es Dios de estrategias, y a través de este proceso de usar a la mujer, Dios está rescatando a muchas familias. Así que tenemos que ir a un lugar donde se siga enseñando de las Escrituras y seguir a los pies de Jesucristo. Gracias por habernos acompañado en estas enseñanzas. Nos vemos mañana Dios mediante, a las 12, 12:30, el online. Dios les bendiga a todos.